Es lo que sostiene nuestra vida, es lo que nos ha sostenido durante todo este tiempo, la esperanza, la confianza, la seguridad de que Dios nos iba a sacar de esta situación y nos va a llevar más adelante y vamos a salir de la prueba como el oro refinado. Vamos a salir de la prueba agradando a Dios, aprobados. A nadie le gustan los exámenes. Y cuando pasan por un examen, de esos maestros que se gozan diciéndole a los alumnos, abran su libreta, saquen una hoja y vamos a hacer examen. Y todos abren los ojos porque dicen, ¿por qué no nos avisaron? Y así va a ser la venida del Señor. No vamos a estar así como listos con una plumita y una hoja a ver a qué hora llega el Señor, sino que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a venir. Así que tenemos, empezando con este versículo, que dice, todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para que aprendamos. Y para que tengamos nosotros en nuestra vida paciencia y también consolación, para que tengamos esperanza. Nuestra esperanza, hermano, no está en este mundo, no está en esta vida. Nuestra esperanza no es conseguir un buen trabajo, ganar la casa del TEC, sacarnos un premio, una rifa. Nuestra esperanza está con el Señor, en el lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Nuestra esperanza es que cuando pasen todas las tormentas de esta vida, estaremos con Él para siempre. Así que esa es nuestra esperanza, es una esperanza viva, es una esperanza que nos ayuda a soportar los embates de la vida, los problemas, las dificultades, las tormentas, porque estamos de pie, porque el Señor mora en nuestro corazón y Él es nuestra esperanza. Así que entonces vemos en este versículo que todo ha sido escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Cuando abrimos un salmo, Dios nos quiere enseñar. Si leemos la historia de Ruth o la historia de Esther, Dios nos quiere enseñar. Y si abrimos en el libro de Proverbios, Dios nos quiere enseñar. Todo está escrito para nuestra enseñanza. Y yo quisiera en esta mañana compartir que nuestro Dios es un Dios de consolación, de esperanza, y es un Dios en el que podemos confiar. Es un Dios del que podemos esperar solamente lo mejor, lo bueno. Porque en Él no hay una sombra de duda, de daño, de que tengamos temor de que nos puede hacer algo, de que nos va a poner una prueba y no la vamos a pasar. No hay temor en el corazón de los hijos de Dios. Amén. Por eso el siguiente versículo, si ustedes tienen su Biblia abierta, dice que Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Imagínense esto, Dios es el Dios de la paciencia. Y yo creo que si preguntamos de la paciencia, ¿cuántos necesitan paciencia? ¿Sí? Unos cuando manejamos necesitamos paciencia. Cuando los niños se ponen inquietos, necesitamos paciencia. Cuando alguien hace algo que nos desagrada, necesitamos paciencia. Pero la paciencia que Dios quiere que nosotros tengamos es una paciencia que es para mucho. No solo es en un momento, sino que tengamos paciencia en la vida. Que seamos pacientes en la vida. Que los problemas y las dificultades nosotros tengamos paciencia. No es solamente porque, vamos a decir, el salón de fiestas me queda cerquita y entonces no me dejan dormir y estoy muy molesto.
Y el vecino que es ruidoso también y pone su reggaetón o las cumbias, y eso está demasiado feo, pero pegajoso. Y al rato que me quiero dormir y estoy también con la cumbia en la mente. No hablo de esa paciencia, hablo de ser pacientes con respecto a la vida y de tener en nosotros consolación de Dios para poder animar, consolar, ayudar a otras personas. Que si pasamos por dificultades, nosotros tenemos una palabra de Dios para animar y consolar a otros. Entonces hoy quiero invitarles, hermanos, a leer una historia en la Biblia. Yo se las voy a platicar, ustedes la van a leer esta tarde. Yo la considero muy importante porque aparece en 3 partes de la Biblia. Es un rey llamado Ezequías. Les quiero contar algo que vivió Ezequías. Su historia aparece en el 2 libro de Reyes, del capítulo 18 al 20. 2 libro de Reyes, del capítulo 18 al 20. En el libro de 2 Crónicas aparece del capítulo 29 al 32 o 33, me parece. Y también Isaías le dedicó un capítulo, el capítulo 38, donde el rey Ezequías hace una oración y queda registrada. Así que es muy importante porque aparece en 3 momentos diferentes en la historia, y entre los profetas aparece la historia de este rey Ezequías. ¿Y qué tenía Ezequías de especial? Bueno, como cualquier otra persona como nosotros, solo que era hijo del rey, y cuando murió su papá, él tomó el reinado a los 25 años. Y dice la Biblia que reinó 29 años. Si ustedes abren su Biblia en el 2 libro de Reyes, 18, en los primeros versículos nos va a decir que tenía 25 años y que reinó 29 años. Y vamos a ver que estos números son importantes cuando los consideramos. No están por una casualidad, no es que Dios nos está llenando de información, nos está enseñando que una persona a los 25 años asume una gran responsabilidad. Y si leemos en Crónicas, vamos a encontrar que Ezequías fue un hombre que dedicó su vida a restaurar el culto a Dios. Empezó a hacer reformas, a reparar la casa de Dios, empezó a trabajar para que los sacerdotes, los levitas, todos estuvieran cumpliendo sus funciones. Fue un hombre que dedicó su trabajo más que en la economía y el desarrollo de Israel, que sí lo hizo, pero él se dedicó a restaurar la adoración a Dios. Es un rey muy especial, porque su interés era que la gente amara a Dios, que volvieran al templo, que se adorara a Dios, que estuvieran los instrumentos, que estuvieran los músicos, los levitas, los sacerdotes. Así que él es muy especial porque está trayendo la renovación, la restauración de las cosas espirituales en el pueblo de Israel. Tuvo batallas y tuvo victorias también, dice en Reyes, y fue derrotado por el rey de Asiria, Sennacherib. Y aquí es donde empieza una serie de problemas en la vida de él. Y hay un versículo muy especial que está en el capítulo 32 de Crónicas, el 32:1. Es muy especial porque tenemos a este hombre que tiene una devoción para Dios, tiene una dedicación para Dios, tiene una pasión por Dios, por la palabra, por los sacerdotes, porque todo Israel ame a Dios.
Ese es un anhelo especial, es de los pocos reyes que hay en Israel que está con esta devoción hacia Dios. Y el resultado de esto es que dice, pasadas estas cosas. ¿Sí lo tienen en su Biblia? Pasadas estas cosas. Y hay una palabra que nos llama la atención, dice, pasadas estas cosas, ¿y qué más? ¿Y fuerte? Y toda esta fidelidad. Entonces, vamos a pensar un poquito. Hay un hombre que está trabajando para Dios, que está restaurando a Dios y que está llevando el culto y está arreglando las cosas y está haciendo una gran obra. Y pasadas estas cosas, todo su trabajo, todo su esfuerzo, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que ese enemigo Sennacherib viene. Ya había derrotado, para que ustedes tengan una idea, en el mapa de Israel, Ezequías está en el sur, su capital es Jerusalén, y en el norte estaba Samaria y estaba el reino de Israel, este es el reino de Judá, ya se había dividido en dos tipos de reyes. Entonces, en el norte ya había caído el reino de Israel, ahora ya solo estaba él ante sus enemigos, está solito, y ahora viene Sennacherib y lo rodea y lo pone en una situación que él pues se rinde y le dice, haz lo que quieras, pero es que antes se había rebelado contra Sennacherib, dejó de pagarle tributos, y entonces ahora viene este rey de Asiria con un gran ejército, lo rodea y los amenaza. Y él desesperadamente pues oró. Piensen ustedes, ¿qué pasaría si hubiera un enemigo que rodeara, que viniera y quisiera atacar Toluca? Y que tuviera rodeado y que tuviera todas las carreteras cerradas y que no hubiera para dónde escapar, que no hubiera dónde esconderse. ¿Qué haríamos? Pues así estaba la situación. Mientras estuvieran los del norte, pues ellos los detenían, los entretenían y él se podía fortalecer, pero ahora ya no había nadie. Entonces Ezequías clamó desesperadamente a Dios. El resultado fue que Dios lo libró. Pero hay dos eventos que son muy importantes. Uno es el ataque de Sennacherib y el otro es que él se enfermó. Pero en los tres pasajes nos dice que tuvo una enfermedad de muerte. Es interesante, hermanos, cuando la Biblia nos quiere enseñar, porque en los tres lugares nos dice que se enfermó de muerte. No era un hongo en la uña, no era una llaguita en un codo. No sabemos dónde está la llaga, pero lo que nos dice la Biblia es que era una enfermedad de muerte. Cuando él escribe su oración en Isaías 38, dice él, yo sé que de la noche al día, del día a la noche, moriré. Él estaba consciente que iba a morir. Es una enfermedad tan terrible, porque hay enfermedades que pues uno dice, no, pero esa se pasa. Pero hay enfermedades que son terribles y que no hay, como ahora el coronavirus. Entonces, él está en una situación tan difícil que él mismo sabe que se va a morir. Y bueno, aquí viene algo importante. En Isaías 38 dice que el profeta fue para hablar con Ezequías. Ahora, el profeta no le hizo una visita social, no fue a saludarlo, a ver cómo estaba, no le llevó unas frutas, no le llevó así un regalito, le llevó una palabra. Y la palabra que era para Ezequías es: arregla tu casa,
vas a morir, no vivirás. Ahora, él sabe por la enfermedad que se va a morir. Y ahora viene el profeta y le dice, dice Dios que te vas a morir. Cuando hacemos las cuentas, ¿se recuerdan que empezó a gobernar a los 25? ¿Se recuerdan, verdad? Y reinó 29. ¿Y cuánto nos da la suma? Para los que son buenos para las matemáticas, les tiene que dar 54. ¿Sí? Pero en el milagro que Dios hizo, le dijo que le iba a dar 15 años más. Entonces, cuando restamos de los 54, restamos 15, nos queda la edad de 39 años. A los 39 años le pasaron estas dos cosas. Que vino el enemigo, que lo rodeó para destruirlo, y que se enfermó. Y no era una gripe, era una enfermedad de muerte. Así que vemos a Ezequías bajo una sentencia de muerte. Mira, si alguien se enferma, pues decimos, pues vamos al médico, que se tome la medicina, oramos por él, pero en este caso es Dios el que está diciendo, te vas a morir. ¿Qué se puede hacer, hermanos? ¿Qué se puede hacer si fuera Dios el que nos dijera, te quedan 15 días? ¿Para dónde nos hacemos? ¿Para dónde se puede hacer? Si ya Dios señala el tiempo, si Dios marca el tiempo como en este caso, porque él, me imagino, como cualquier enfermo, debió haber pedido, Señor, ayúdame, Señor, sáname. Ya Dios había hecho el milagro de librarlo de Sennacherib. Dios había dado una palabra de que lo iba a librar, que ese hombre no le iba a hacer daño. Pero ahora él está en una posición a merced de Dios. Y cuando leemos estas cosas, muchas personas pueden decir, bueno, si Dios dice que se va a morir, pues se va a morir. No se puede hacer nada contra Dios. No se puede hacer nada contra su voluntad. Pero ¿saben qué hizo Ezequías? Y ese es el ejemplo para nosotros. Se humilló. Oró. Bueno, pues es que todos oramos, ¿verdad? Si nos duele la cabeza, oramos. Si me duelen los huesos, oramos. Si me da gripe, oramos. Si cualquier cosa que tuviéramos, oramos. Pero ahora quisiera que nos comprendiéramos que hay una sentencia de muerte. Él está sin esperanza, porque Dios, que ya le dijo a través del profeta, te vas a morir, arregla tu casa. Además, con la enfermedad, él sabía que se iba a morir. Y cuando vemos a este hombre bajo una sentencia de muerte, la pregunta es, ¿qué puede hacer una persona que está bajo sentencia de muerte? Pues Ezequías nos enseña que él oró, se humilló y lloró, dice el capítulo 38, con un gran lloro. Y cuando leemos los pasajes, la otra cosa, hermanos, imagínense que el mensaje del profeta, imagínense el mensaje que tiene que dar él al rey y decirle, dice el Señor que te vas a morir. Y hermanos, no es como, vamos a decir, como somos nosotros. Que si llega alguien a su casa, ¿qué le dice? ¿Quiere un vasito de agua? ¿Quiere un cafecito? ¿Se toma un tecito? Nosotros somos así bien sociables, ¿sí o no? Nosotros como que diríamos, pues, ¿quiere un vasito de agua? Mire, tenemos horchata, limonada, ¿qué quiere? ¿Un juguito? Véngase acá, tómese un cafecito, mire, nos acaba de llegar un pastelito, le preparamos un taquito, algo, así somos nosotros. Pero el profeta llegó y le dice, te vas a morir. ¿Y qué creen que hizo el profeta? Se fue. ¿Y entonces qué hizo Ezequías?
Cuando leemos dice que apenas se volteó en la cama a la pared, estaba tan malo que no se arrodilló, digamos, para orar, sino que se volteó a la pared y empezó a llorar y a clamar. ¿Y cómo es Dios, hermanos? Que dice que Isaías no había llegado a la mitad del patio. Yo me imagino como una casa grande, con un patio en medio, como esas haciendas que tienen muchos cuartos y en el centro hay un patio muy grande y ahí se ponen las plantas y puede haber una fuente. Así me imagino que era el palacio donde él estaba, porque dice que no había llegado el profeta a la mitad del patio cuando el Señor le dice: ve con Ezequías y dile que he oído su oración, he visto sus lágrimas, le voy a dar 15 años más de vida. El Sennacherib no le va a hacer ningún daño. Voy a librar esta ciudad de todo ataque. Los voy a bendecir, los voy a ayudar. Al tercer día te vas a levantar y vas a ir al templo para dar gracias. Hermanos, si hace unos minutos estaba sentenciado a la muerte, hace unos minutos ya sabía él que se tenía que morir. ¿Y qué hace uno, hermano? Ampararnos en Dios, clamar a Dios, porque no tenemos a dónde ir. Porque nadie nos va a regalar una hora de su vida. Ningún doctor podría darnos vida, ningún medicamento, ninguna operación. Solamente Dios, que es el dueño de nuestra vida, nos puede dar esperanza y salvación. Así que un hombre, mi comentario, el impacto que tengo en mi corazón es como un hombre que está sentenciado a la muerte por una enfermedad. Primero, por una enfermedad, porque él sabe que se va a morir. Y segundo, por la palabra de un profeta. Un hombre que llega a su casa y le dice: no vengo a echarme un taco, no vengo a comer una fruta, no quiero nada de tu casa, te vengo a decir que te vas a morir. Esa es la palabra del Señor. Arregla tu casa, te vas a morir, no vas a vivir. Y ahí nos vemos. ¿Qué hacemos, hermano? Como está escrito, mi enseñanza es que podemos clamar a Dios, que puede haber un diagnóstico de muerte, que puede haber una situación difícil, imposible de resolver, pero que si nos humillamos, si oramos, y saben que a veces es bueno llorar, hermano. Nosotros estamos en una cultura que nos dicen: los machos no lloran, los machos no lloran. Y hay hombres que le dicen a los niños: aguántese, usted no llora porque es macho. Hermanos, es sano llorar, es sano derramar el corazón delante de Dios. Se vale llorar cuando estamos desesperados, cuando sabemos que nadie más nos puede ayudar. ¿A quién iba a llamar Ezequías cuando le dice el Señor que te vas a morir? Ni se podía mover, se volteó a la pared y empezó a llorar y a decir: Señor, tú sabes que yo he andado bien, te he amado, he hecho lo recto, he hecho lo que a ti te agrada, yo he tratado de hacer lo bueno, Señor, tú sabes que lo hice de corazón. Y lloró y lloró y clamó. Y Dios le da la palabra al profeta: regresa y dile que va a vivir. Dile que le voy a dar 15 años de vida. Dile que lo voy a librar a él y voy a librar la ciudad. Y dice, todavía, hermanos, ¿cómo somos los seres humanos que nos ponemos los moños? Yo pienso que tal vez ustedes no, pero aquí Ezequías sí.
Y Ezequías todavía le dice al profeta: ¿y en qué voy a estar seguro? ¿Qué señal puedo tener de que en 3 días me voy a levantar? A ver, dame una prueba, pues. A ver, hermanos, debió haber creído, debió haber confiado. Estaba clamando por una palabra y se la dieron. Sin embargo, él pone como una condición. Y hermanos, Dios, que es tan paciente, le dice: mira, lo que había era un reloj de sol con las sombras. Entonces, cuando se marcan las sombras, se van marcando las horas, y le dice: ¿qué es más fácil? ¿Que el sol, que esto se adelante, las sombras adelante, o que retroceda? Y dijo él: bueno, si retrocede es imposible. Dice el Señor que la sombra va a retroceder para demostrarte que la palabra que está dando es del Señor. Y Dios hizo el milagro. Retrocedió la sombra. No sabemos cómo le hizo al tiempo. Necesitaríamos ser físicos, matemáticos, para tratar de entender cómo fue que la sombra se echó para atrás, como que el tiempo se vino hacia atrás, y Dios le demostró a Ezequías que podía él hallar delante de Dios misericordia, perdón y sanidad. Y lo que podemos ver, mis amados hermanos, es por una razón. En el capítulo 38 y el versículo 17, aquí es donde nosotros podemos aprender de lo que Dios le habló a Ezequías y lo que Ezequías aprendió. Dice el versículo 17 del Isaías 38: a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, que es la muerte. ¿Por qué? Porque echaste tras tus espaldas todos, ¿qué? Todos mis pecados. Él sabía que tenía pecados. No era un hombre así que dice: no, yo me porto bien, yo siempre estoy bien, yo no le he hecho nada malo. Él reconoce ante Dios sus pecados. Pero él reconoce algo maravilloso. Él dice: a ti te agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y llegando al capítulo 53 de Isaías, nos damos cuenta que en la cruz Dios puso nuestros pecados y puso nuestras rebeliones y nuestras maldades y las cargó en Jesús. Por eso es posible que una persona sentenciada a muerte encuentre esperanza y salvación. Cualquiera ahora en Cristo, la persona que haya perdido toda esperanza, la persona que haya perdido toda ilusión de vida, puede encontrar esperanza y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que nosotros podríamos aprender de esta historia? Creo que lo primerito que aquí encontramos, hermanos, es que como él era un rey y estaba acostumbrado a gobernar, todavía no se había hecho la canción del rey, ¿verdad? Pero era un rey, y nosotros, sin ser reyes ni tener coronas, queremos hacer siempre lo que nosotros queremos, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Así que nosotros vivimos como Ezequías, acostumbrados a hacer lo que queremos. Y en este momento de la muerte, lo que Ezequías se encuentra es con el Dios que es
es la autoridad, el Dios que es el dueño de nuestras vidas. Él es el dueño de nuestras vidas. Y nadie puede resistir su voluntad. Nadie. Nadie puede oponerse a la voluntad de Dios. No hay una persona, incluso, que pueda burlar la autoridad de Dios. No hay una persona que pueda decir: yo hago lo que quiero y no me importa nada y voy a vivir así y yo voy a vivir para siempre. No es posible, porque Dios nos ha puesto límites. La vida tiene límites y la edad es un límite. Los años van a ser un límite para todos nosotros. En algún momento partiremos, porque esa es la sentencia del Señor. Él dice: volverás al polvo de donde fuiste tomado. Así que nosotros vivimos bajo ciertos límites de parte de Dios. Todos estamos bajo una sentencia de muerte. Eso no se ha cancelado todavía. Aunque tenemos vida eterna por creer en Jesús, si Él no viene antes, nuestros cuerpos irán a la tierra, irán al polvo, se harán parte del polvo. Nosotros vivimos bajo esta sentencia que el Señor ya la canceló, pero todavía no entra en vigencia. El Señor venció a la muerte cuando resucitó de entre los muertos. Así que la muerte ya no podía hacerle nada a Jesús. La muerte a nosotros todavía nos pudiera, porque estamos bajo la sentencia del Señor. Entonces, si Cristo no viene en nuestros días, en nuestros años, de aquí a 100 años, partiremos, estaremos con el Señor, nuestros cuerpos irán a la tierra. Somos tomados del polvo y vivimos bajo esa sentencia. Pero nuestro espíritu irá con el Señor y estaremos con Él. Y cuando Él venga, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos serán glorificados. Los que estaban en el polvo saldrán para recibir vida eterna. Debo decirles que no van a resucitar todos. Cuando venga el Señor, solo los hijos de Dios resucitarán para estar con el Señor. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección se va a dar cuando el Señor llame a juicio a la humanidad que no era salva. Entonces ellos van a resucitar para ser juzgados y ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Pero nuestra esperanza es: estaremos con el Señor para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Amén. Así que todos podemos alcanzar esperanza y salvación en Cristo Jesús. Ezequías halló esperanza y salvación, pero él entendió algo: que el Señor había cargado con sus pecados y lo había perdonado y le había dado salvación. Nosotros sabemos que es por la muerte de Cristo que tenemos salvación y vida eterna, y estaremos con el Señor para siempre. Y allí no habrá lágrima, tristeza, dolor, llanto, aflicción, preocupación, angustia, porque estaremos con el Señor para siempre. Amén. Por eso es que Dios nos quiere enseñar, hermanos. Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y cuando pasamos por dificultades, porque no creo que hayamos pasado lo que aquí vivió este hombre Ezequías, tener la ciudad, la amenaza de un enemigo que lo va a destruir, tener la sentencia de muerte,
Sin embargo, lo que encontramos en el Evangelio es esperanza de salvación y de vida eterna. Por eso es que Dios nos quiere enseñar a nosotros, hermanos, como sus hijos. Yo creo que todos pasamos por eso que dice mi mamá, llegan los niños y dicen, ¿vienes a jugar? Y mamá, ¿me das permiso? ¿Y qué dicen las mamás? ¿O qué nos dijeron todas las mamás del mundo? ¿Qué nos dijeron? No sales a jugar. Y los niños dicen, pero mamá, todos los niños están afuera jugando. Pues tú no sales. Pero es que la mamá de fulanito sí lo deja. ¿Te quieres ir a vivir con fulanito? No. Bueno, no sales. Porque en esta casa mando yo. Y aquí se va a hacer lo que yo diga. Entonces, ya vergüenza para salir con los niños y decirles, no me dejan. Mejor como que no se oyó nada, ¿verdad? Pues hermanos, cuando uno se encuentra la autoridad del universo, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir por lo que Él dice, por lo que Él manda, por lo que Él enseña en su palabra, que está escrita, esta historia está escrita para enseñarnos, hermanos, que un hombre bajo sentencia de muerte puede clamar, puede orar, puede alcanzar misericordia y salvación. Y hoy cualquier persona en Cristo Jesús puede hallar esperanza y salvación. Después dice Él, estaré todos los días en el templo para darte gracias. Después Él celebra la bondad de Dios, dispone su corazón para alabar a Dios. Y creo que pasando por estas dificultades, hermanos, por estos problemas, Dios nos quiere enseñar que Él es el dueño y Señor de nuestra vida. Que Él es el dueño de nuestra vida. Que hoy, no importa en los años que estemos, ¿se imaginan a este hombre de 39 años? No quisiera poner en evidencia a alguien, pero ¿alguien tiene 39 años que nos dé la pauta más o menos, que diga, sí? No, pura juventud, ¿verdad? Pura juventud tenemos hoy, pero una persona de 39 años que está a punto de ser invadido y destruido por su enemigo, y después de eso, una enfermedad terrible. Y sabemos que era una llaga, porque el profeta dijo, pónganle una masa de higos en la llaga y sanará. Así que Dios hizo un milagro, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que hace milagros. Nos sostiene hasta el día de hoy, porque es su voluntad. Nos ha guardado hasta el día de hoy, porque es su voluntad. Y partiremos el día que Él quiera, que será de acuerdo a su voluntad. Amén. Así que Dios es el que da la vida y el que la toma. Dios es el que puede librar de la muerte. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo, que escribe en Romanos 4:17, y dice que Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Es el Dios que le da vida a los muertos. Dios es un Dios que le da vida a los muertos. Y un hombre bajo sentencia de muerte, sabiendo que iba a morir, Dios le dio vida. Porque dice Romanos 4:17 que Dios le da vida a los muertos, como le dio a Lázaro, como le puede dar vida a una persona que está desahuciada, como le puede dar vida y esperanza a alguien que no la tiene. Y quisiera, hermanos, al decir estas palabras, invitarles a creerlas, a creer. El Dios que creemos, que nosotros hemos creído, en quien creemos, que es dueño y Señor de nuestra vida, que nuestra vida está en sus manos,
No estamos, hermanos, zarandeados como las hojas de los árboles. Estamos en las manos del buen pastor. Nuestra vida, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los que no han nacido, están en las manos del Señor. Ahí están. Y como dice la Escritura, Dios le puede dar vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Oré por una señora y lo he compartido algunas veces en Monterrey. Estaban esperando que muriera. Los doctores fueron con la familia y dijeron, ya no podemos hacer nada por la señora. Estamos esperando que muera. Mejor ustedes prepárense. Y ante eso, pues la familia afuera del hospital dijeron, bueno, pues hay que prepararnos. Ya los doctores nos dijeron. Y fueron y compraron la caja. Una hermana de esta señora, porque eran personas arriba de los 70 años, llamó y nos pidió ir a hacer oración. Así que entré al hospital. La señora estaba con cables por todos lados, en una situación dolorosa, en estado de coma. Dije, soy pastor, solo vengo a hacer una oración, denme 2 minutos. Y los doctores habían dicho a la familia, estamos esperando que muera, de un momento a otro va a morir. Y pues mi fe no daba para tanto, mi fe nada más daba como de misericordia. Digo, Señor, si se pudiera recuperar y morir en su casa, para que no muera aquí en este lugar tan triste, tan lamentable. Y me acerqué a su oído y le dije, no recuerdo su nombre, pero le di por su nombre y le dije, voy a orar por un milagro en su vida. La señora abrió los ojos, me quedó viendo, yo le estuve hablando y después le dije, ahora vamos a hacer una oración. Y nosotros teníamos una reunión del servicio, así que íbamos, eso fue en la tarde antes de las 7, y cuando llegué en la noche, al día siguiente más bien, me dieron la noticia. La señora en la noche despertó. Algo que tenía ella, era del norte y era muy mal hablada. Entonces empezó a insultar a los médicos, a las enfermeras, que por qué la tenían ahí, que ella se quería ir a su casa. Y dijeron, no, es que usted estaba muy delicada, la vamos a tener en observación. Como a los 2 días la tuvieron que soltar porque ya no aguantaban a la señora. No sé qué hicieron con la caja, porque los familiares ya habían comprado la caja. Porque así somos a veces, creemos más lo que dicen los hombres. Pero ¿qué dice la Escritura? Leíste Romanos 4:17, que dice, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y una vida sin esperanza, Dios le puede dar esperanza y salvación. Y un negocio que no prospera, Dios lo puede levantar de los muertos también. Y una enfermedad que es incurable, Dios la puede sanar. Dios puede hacer maravillas, porque para Él no hay nada que sea imposible. No hay nada imposible. Ahora llega un momento cuando pues llegamos al tope y Dios dice, no, yo quiero hacer mi voluntad. Y se llevó a Saulo, se llevó a Pedro, se llevó a Santiago, se llevó a los que Él quiere. Él se puede llevar a los que Él quiere. Y no podemos retener a nadie. No podemos agarrarlos, abrazarlos y impedir que se vayan. Porque el Dios que dio el Espíritu, que es la vida en nosotros, es el Dios que también toma el Espíritu. ¿Se recuerdan que en la cruz dice que Jesús entregó el Espíritu? Él es el que entrega el Espíritu. Y los demás, pues el Señor pide, viene por Él. Y dice, y el hombre exhala su último aliento. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que nosotros estamos en las manos de Dios, hermanos. Con coronavirus, sin coronavirus. Antes del coronavirus estábamos en las manos del Señor. Ahora con esta plaga estamos en las manos del Señor. Y el futuro que nos parezca incierto, estamos en las manos del Señor. El Dios que ayudó a Abraham, a Isaías, a Ezequías, es el Dios que está con nosotros.
Y lo que él entendió, Ezequías, dijo: tú me perdonaste, tú echaste en tus espaldas mis pecados. Literalmente eso pasó en la cruz del Calvario. Por eso Dios es el Dios que da esperanza y consuelo y salvación a todo aquel que le busque, que le clame. Voy a invitarles que se pongan de pie y que oremos poniendo nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros problemas, confiando plenamente, totalmente en nuestro Señor. Quisiera decir después de esta historia: no tengamos temor en nuestro corazón. No tengamos temor, porque nuestra vida está en las buenas manos del buen pastor. Nuestra vida no está así como a la suerte, no está como algo que quién sabe cómo nos va a ir. La situación está difícil, la economía. Yo les invito que pongamos todo en las manos del Señor y que ante la crisis y bajo una sentencia de muerte como Ezequías, clamemos y oremos y lloremos lo que haya que hacer para que Dios, en su infinita bondad y misericordia, haga su buena y perfecta voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por dar la vida de Jesús en la cruz del Calvario para morir por nosotros, por darnos la esperanza de la salvación eterna, por darnos consolación y por enseñarnos a ver la vida de una manera diferente, a ver nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y todo lo que nos rodea, verlo de una manera diferente. En el nombre de Jesús, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por el favor que tú nos has dado todos estos meses, todo este año, y ahora, Señor, sabemos que el futuro sigue estando en tus manos, que nuestros días están en tus manos. Y si Ezequías halló misericordia, cuánto más nosotros, porque clamamos en el nombre de tu Hijo Jesús, y estamos seguros que nada ni nadie nos puede apartar de tu amor. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.